Le damos la bienvenida en esta edición de La Señal Entrevistas a nuestro columnista, que habitualmente sale en La Señal Radio, Mario Muñoz Mayorga, sociólogo, periodista especializado en temas latinoamericanos. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy bien. Futbolísticamente contento, por lo que sé. Muy contento. ¿Cómo anda la U? Muy bien anda la U. Esa rara mixtura entre Bielsa y el Barcelona le vino bien a los chilenos. Para todo, digamos. Pitos, matracas, bombos, veo que hay un análisis muy positivo. Muy denso. Muy denso. Ha celebrado, ¿eh? Sí. Bien. No tanto por Argentina, porque tenés tu corazón partido por ahí. Ay, no. Independiente no está bien. No arranca. No está yendo bien. Ni Falcon. Mario, este ha sido un año, estamos haciendo un balance latinoamericano. A La Señal le importa mucho siempre lo que pasa en América Latina, es uno de los ejes de cobertura, ¿no? CELAC, desarrollo de la unidad continental a través del UNASUR, este último tramo, esta última semana, Mercosur, consolidación del Mercosur, con claroscuros, para tomarlo en cuenta. Primero el trazo general, ¿cómo viste el 2011 para América Latina y especialmente para la zona sur del continente? Yo lo vi en términos positivos, porque en realidad es complicado para todos los países y en cualquier momento buscar algún tipo de unidad. Y más aún cuando el capitalismo está en crisis, lo que hacen los países centrales en general es cerrarse a sí mismos ellos y pretender que los países llamados subordinados, llamados periféricos, dependientes o como se quiera llamar, se abran. Y por una coyuntura histórica muy determinada, América Latina se ha hecho cuerpo, se ha cerrado a sí mismo y entonces va a tener más posibilidades. Y eso está indicado en términos de que lo que tenemos nosotros es capitalismo. El capitalismo lo que defiende es amplitud territorial de mercado, y eso es positivo. ¿Qué pasaba 20 años atrás o 30 años atrás? Había intentos, ¿no? Mercosur era un intento, pero un intento entre dos países que lo que buscaban era consolidar intereses muy particulares. Es decir, Brasil y Argentina conversaban, pero estaban en la perspectiva de, en este pacto, cómo entro yo y cómo gano yo. Y ahí hay un paso. Hay un paso porque no solamente es la cuestión Brasil-Argentina, sino se han abierto, ¿no? Y todos los países con mayores perspectivas de progresistas o no progresistas están buscando el bloque, y un bloque amplio. En principio con una fuerte consolidación sur, ¿no? Con una fuerte. Con la tríada Venezuela, Brasil, Argentina. Pero después con ampliaciones, en algunos casos inesperadas. Pedido de incorporación de Chile, Perú, acercamiento de México, Ecuador, y un cambio notable y al cual le mandamos felicitaciones desde acá, es Uruguay, donde Uruguay, además de sumarse, Tabaré Vázquez no estaba muy convencido, Mujica sí, en los últimos 2 meses desarrolla una actitud muy fuerte, le planta bandera a los barcos británicos en solidaridad con el reclamo argentino por Malvinas, y solicita en el último encuentro del Mercosur de esta semana el ingreso de Venezuela. Bueno, todas esas naciones que hace pocos años estaban en duda con respecto a su alineamiento, hoy se van aproximando. Y hay que darle más valor a la actitud que toman estos países como Uruguay, incluso Paraguay, porque en realidad Brasil es la séptima economía del mundo. Argentina tuvo un momento histórico muy importante. Yo por ahí doy un dato, no sé si en este medio será bueno o malo, pero ahí por el 1935 Argentina producía casi el 40% de los bienes industrializados de México al sur. El cierre de la guerra mundial genera la sustitución en el sur. De allí surge el peronismo que luego expande la sustitución sobre la nación. Y entonces son países pesados dentro de este esquema. Pero Uruguay encima tiene que ver qué están pasando en los países centrales, qué están pasando en sus vecinos más poderosos y qué hacemos.
Y eso va a producir una situación más difícil para poder insertarse, porque hay más demanda en torno a Uruguay, es un mercado chiquito. ¿Cómo hace? ¿Cómo se cierra? Si se cierra no tiene nada, Paraguay también. Dentro de las dudas que fueron surgiendo, hubo una suerte de opacidad en el cierre del Mercosur por la posición de Paraguay. Vos utilizaste en la radio una metáfora que me resultó graciosa acerca del rol de Paraguay, ¿no? Claro, acá ampliémoslo un poco más. Todas las sociedades no son homogéneas. Es decir, incluso en Argentina debe haber algún pensador por allí que ande diciendo que esto no funciona, ¿no? Que no tiene perspectiva. Puede haber. Lo hay en Paraguay también, que son estos 5 senadores que se oponen al acuerdo de ingreso a Venezuela. Como acá hubo un vicepresidente con una situación muy bien manejada desde el gobierno, muy bien manejada. Porque ¿qué más hubiera deseado la oposición? Que Cristina se hubiera agarrado ahí a los arañazos con este tipo, se hubiera armado un escándalo internacional y la derecha argentina hubiera tenido el pretexto para hacer un escándalo de punto mayor. Lo dejaron tranquilo, se cumplió con eso que se interpretó como la legalidad y lo institucional, y ahora, ¿dónde está ese señor? También entonces tenemos que presuponer que en algún momento los paraguayos van a preguntar, ¿y dónde están los que se oponían? Es fuerte la cooptación de la CIA, ¿no? La triple frontera es muy fuerte. También los países primarios que no tienen ningún nivel de industrialización tienen dirigencias más fácilmente cooptables. Claro. Y también la Argentina tuvo mucho que ver en esto, porque Paraguay no sería tan débil sin la guerra de la Triple Alianza en algún momento. Y esto llevó a una situación diplomática interesante que demuestra cómo se está moviendo América Latina, porque mientras todos los presidentes, salvo Lugo por la situación que observábamos, defendían el ingreso de Venezuela y el posterior ingreso de Ecuador, también defendían la posición de Lugo, trataban de abrir un frente de no conflicto frente a la disparidad de criterios, porque sabían que Lugo, que tuvo una reunión muy prolongada con Mujica, tiene dificultades internas. Sí. Esto habla también de la unidad de concepto que se va logrando en el UNASUR y en el Mercosur. Se afronta la realidad mundial con una voz, no digo única, pero parecida. Sí, y hay que ver si el conflicto que estos 5 malditos no le hacen a Venezuela no se vaya a prolongar a Ecuador, porque claro, Lugo tiene trabajo hecho, ¿no?, desde su posición religiosa muy progresista en Ecuador. Claro. Entonces pudiera ser, y eso es lo que buscan, lo que queda de la derecha latinoamericana, es buscar nudos de conflicto. En los nudos de conflicto siempre va a aparecer atrás de Estados Unidos tirándole agua a para que todo arda. Uno de los acuerdos centrales que hubo en el encuentro del Mercosur fue arancelario, protectivo de la región para garantizar la producción local, y que si alguna potencia, como vos señalabas, se le ocurre renacer, por lo menos hay discusión dentro de Estados Unidos, en general los europeos están inclinados por el ajuste, va a ser difícil, pero si a alguno se le ocurre renacer y entrar a bombardear otra vez productos manufacturados en contra de materias primas, hay una protección arancelaria. Te pregunto, Mario, ¿qué impacto puede tener en el 2012 la crisis en el centro financiero europeo y norteamericano sobre América Latina y sobre Argentina? Pensás que hay un debate muy fuerte, ¿no? Hemos sostenido en mesas de periodistas con Néstor Borojov y con Hugo Presman sobre el impacto de la crisis. ¿Vos pensás que la crisis va a impactar con energía en la Argentina, que va a impactar atenuadamente o que en realidad va a favorecer el crecimiento del sur del continente? Dos cosas. Va a impactar atenuadamente y va a favorecer el crecimiento. Si estos países logran tener un nivel de inclusión de las masas en tanto consumo, eso va a hacer que los países latinoamericanos puedan mantener ese capitalismo. Es decir, pensemos que Brasil, 180 millones de habitantes, hay todavía 50 o 60 que están por consumir. En Argentina un número importante también. Es decir, vos lo que estás señalando es que la justicia social, además de ser justa, es estratégica. Es estratégica. Tenemos que tener, sí, eso va, es parte de la idea que uno puede tener, que el capitalismo es un sistema
que en tanto llega a un límite entra en este periodo de crisis, en estos periodos de crisis. Ahora, esas crisis son peores cuando tenemos políticas como la aplicada acá en la Argentina, ¿no?, en los 90, o como la que siguen los países europeos tratando de aplicar, para pobre Grecia, pobre Portugal, pobre España, ¿no? Vamos entonces ahí, ¿qué va a pasar en Europa? Realmente nos hemos quedado a nivel planetario sin norte. Es un mundo sin norte, no hay donde. Puede haber sectores conservadores, reaccionarios que dicen, no, el ejemplo a imitar es Estados Unidos. Ahora lo creen cada vez menos cuando ven la situación social real, la falta de inversión, la crisis, dicen, no, ese no es un gran ejemplo a imitar. Se acaba el norte que hemos conocido, se acaba Europa, se acaba Estados Unidos, pasarán a ser países de menor cuantía. Yo tengo la idea de que van a ser todavía países muy fuertes por el desarrollo que lograron. El colchón de desarrollo que tuvieron va a ser importante. Lo que está pasando es que aún los sectores que están siendo afectados, eso lo vivieron, está muy próximo a un estado de bienestar que les dio mucho. Entonces hay como un vacío, no es la explosión de los que, como acá en el 2001, que era gente que no había tenido nada, que no tenía nada y que no tenía perspectiva con lo que se estaba aplicando de tener nada. Entonces una explosión radical y hubo un nivel de inteligencia para cambiar. En Europa eso no está pasando, ¿no? Salieron los indignados, pero después ganó el Partido Popular. Son indignados y después votan al Partido Popular o se difunden. Ahora, ese es el problema. Va a llegar un momento que esta especie de adormidera política que tienen va a confrontar si los sectores, especialmente de Alemania y de Francia, que son los favorecidos en esto, aflojan entrando a la crisis, esos sectores van a revertir mediante voto hacia otras políticas y van a tener posibilidades, como insisto, por el desarrollo y por la acumulación que es producto de lo que nosotros le entregamos. Es dinero nuestro el que ellos están ahí farreándose, digamos, con ese tipo de política. ¿Y Estados Unidos, Mario? Hace un ratito charlábamos sobre Barack Obama, la expectativa que generó. ¿Estados Unidos va a buscar un ritmo productivo o va a seguir salvando bancos, subiendo impuestos de los humildes y generando desempleo? Y no tiene mucha otra perspectiva que aplicar un plan, digamos, keynesiano muy acelerado. Si no hace eso, si no hace lo que hizo en la década del 30, Roosevelt, el New Deal, el New Fair, todo eso, va a tener enormes dificultades. En Estados Unidos hay 50 millones de pobres. Hay un suprapoder norteamericano que no parece importarle Estados Unidos, ¿no? Parece importarle más el destino de un banco que de una nación, de una potencia mundial, porque efectivamente lo que uno ve, después además de la experiencia latinoamericana y de la experiencia argentina, es que si siguen por este rumbo no va a haber renacer norteamericano, tiene que haber obviamente un giro importante y una inversión muy fuerte. Sí, en tanto persista en esta política de la valorización financiera en Estados Unidos, no tiene mucho por venir. Lo que pesa en Estados Unidos es que aún tiene mucho densidad lo que es en ello el complejo militar industrial. Entonces, en tanto puedan mantener supremacía militar para imponer políticas, Estados Unidos no le importa mucho hambriar a los suyos. En una situación peligrosa, pues ahí son indignados, pero en Estados Unidos todos tienen un arma. Hemos visto en qué momento esto explota. El club del rifle. Claro, el club del hemos visto cómo Estados Unidos hostigó, ahora que lo señalás a nivel bélico, a muchos pueblos árabes. Sin embargo, a pesar de las protestas, no logramos ver un mundo árabe unido, un equivalente con América Latina. Una suerte de movida continental que diga estos son nuestros intereses, estos son nuestros recursos y vamos a defenderlos de manera conjunta. Claro, no han tenido, sobre todo en el caso de Libia, no hubo una actitud conjunta ni de África ni del mundo árabe para, digamos, proteger el proyecto libio, cambiarlo y mejorarlo, que podría haber sido la salida, ¿no? Ahí los poderes centrales, utilizando sobre todo su tecnología militar,
Hay que ver que tampoco esos pueblos están muy, digamos, con ganas de ver llegar cadáveres. Por eso se utiliza esa tecnología limpia, ¿no? ¿En qué sentido? Es un videojuego la guerra. Claro, nuestra tecnología, sí, se la pasamos, aviones que no tienen piloto, no invadimos nosotros, mátense ustedes. Bueno, hay un miedo con el avión que capturó Irán, ¿no? Porque están descubriendo, lo están desarmando, como los chicos a los juguetes y están armando un avión propio. Además los iraníes son muy simpáticos, siempre están listos para la batalla, ¿no? Se repite la vieja historia de los MiG. ¿Te acuerdas tú cuando Japón, un piloto soviético desertó? Adquieren los secretos. Tienen tecnología. Finalmente, Mario, Chile. Volvemos sobre el Cono Sur. Estudiantado, gobierno conservador. ¿La sociedad cómo se está desenvolviendo en Chile frente a esta situación? ¿Está más cerca de peticionarle al gobierno que se avenga a los nuevos tiempos latinoamericanos, que comprenda a los estudiantes, o la sociedad chilena mantiene un sesgo conservador importante? La sociedad chilena a la salida de Pinochet fue siempre 50 and 50, 50 progresista y 50 muy conservador. Okay. Todas las elecciones que se repitieron después de la salida de Pinochet fueron por un punto. Y eran empates técnicos. Eran empates, claro. Hubo un error de Bachelet de creerse por sobre todos y no poner el cuerpo en la campaña, y se perdieron los 2 o 3 puntos que hizo que llegara este gobierno que es de derecha. Están gobernando los pinochetistas con otra mano. Ahora, lo que esta sociedad con estos problemas, sobre todo la de los estudiantes nada más, no ha captado otros sectores, ¿no? A los mineros no ha captado, sectores y clase media muy afectada, pueden dar el punto en que haya un cambio de gobierno. Ese gobierno próximo, cualquiera que sea, si es que hay inteligencia, que no surja un candidato que se separe, rompa la coalición y abra las posibilidades de que la derecha pueda repetir, ese gobierno puede acercarse más a todos los demás proyectos. Con la otra base que ya es histórica en Chile. Chile siempre fue el país enanito. ¿Qué decía el país enanito? A mí me conviene estar bien con todos. Entonces Chile, ustedes ven el comercio mundial, 25% para Asia, 25% para Europa, 25% para Estados Unidos y 25%, y de ese 25%, mucho comercio con Argentina. Entonces se va adecuando y va a tener más peso en este bloque. Va a ser difícil, ¿no? Una reproducción de aquel esquema con una nueva realidad continental. Hoy el sur tiene una atracción más fuerte que el norte. Mario Muñoz Mayorga, muchísimas gracias por estar en La Señal. Esto ha sido La Señal Entrevistas, hablando de América Latina, uno de los grandes temas de nuestro espacio de contenido en este 2011.